4 hechos aterradoramente reales que no te dejarán dormir. Bienvenido a Valtech Misterios. Hoy te contaré 4 hechos aterradores que seguramente no te dejarán dormir. Número 1. El asesino otaku. Tsutomu Miyazaki fue un degenerado e infame asesino serial nacido el 21 de agosto de 1962 en Tokio, Japón. Debido a sus complejos mentales y una pequeña deformidad ósea en sus manos, era rechazado por sus compañeros. Proveniente de una familia acomodada, decide ir a una prestigiosa universidad, pero al tener uno de los resultados más bajos, procedió a refugiarse en las películas para adultos y el manga sangriento de aquella época. Entre sus películas favoritas se encontraba la saga horrible conocida como Guinea Pig. El 22 de agosto de 1988 comenzarían sus actos de masacre y terror desenfrenados. Su primera víctima fue la llamada Marikono, de tan solo 4 años. Este sujeto repugnante, a base de engaños, la secuestraría, se la llevaría debajo de un puente abandonado y procedería a golpearla, mutilarla, quitarle sus prendas y artículos personales para posteriormente asesinarla y tener relaciones prohibidas con su cuerpo fallecido. Dicho monstruo repetiría este cruel procedimiento con otras 3 víctimas indefensas, la niña Masami Yoshikawa de 7 años, Erika Namba y Ayako Nomoto, ambas contando con tan solo 5 años. Sería arrestado el 23 de julio de 1989 en el parque de Hachioji, cuando intentaba cometer sus atrocidades por 6ª vez. La policía lo atraparía cuando intentaba volver a refugiarse en su auto. Lograrían allanar su pequeño departamento, donde encontraron cientos de fotografías y material infantil prohibido, junto con sus mangas embarrados de líquido misterioso y varios huesos y ropa interior de sus anteriores crímenes. Finalmente fue sentenciado a pena capital y el 17 de junio de 2008 fue ejecutado por ahorcamiento en la prefectura de Saitama. Sus últimas palabras fueron: "Todo lo que le hice a estas niñas fue simplemente amor". Número 3. Rita Wolfenson. Rita Wolfenson es una ciudadana estadounidense de 65 años que vivió en una casa de 2 pisos en el condado de Brooklyn, en Nueva York. Vivía con sus 2 hijos, Michael, que falleció a los 38 años en el año 2003, y su segundo hijo, Luis, de 30 años, el cual, según Rita, contó que una noche de diciembre hace 20 años había salido a realizar las compras navideñas, pero jamás regresó. Ella era una gran acaparadora de chatarra sin valor, desde discos viejos, platos desechables sucios, muebles rotos, revistas oxidadas, etc. A pesar de vivir en condiciones deplorables, ella no podía hacer nada al respecto, puesto que había quedado totalmente ciega por la diabetes que padecía desde hace 30 años, por lo que se las ingeniaba para cobrar los cheques de la asistencia social del gobierno para poder sobrevivir. Pero cuando la enfermedad fue avanzando más y más, debido a esto, ella necesitaba ayuda hospitalaria urgentemente. Con la ayuda de una vecina con la que frecuentaba platicar, le dio el número de teléfono para comunicarse con su hermano, que vivía en el condado de Connecticut. Una vez que su hermano le contestó la llamada, ella le dijo que si podía ayudarla a trasladarla al hospital y buscar algunos papeles que necesitaba para internarse. Pero como su hermano Butch se encontraba ocupado, decidió mandar a su esposa, la señora Josette, de 50 años. Cuando Josette llegó a la casa de Rita, le preguntó por la situación de su sobrino Luis, pero Rita le dijo que había desaparecido hace 2 décadas, sin dejar ningún rastro. Pasando esta breve charla, Josette internó a Rita en el centro hospitalario de Brooklyn. Después de esto, Josette buscaría por toda la casa los viejos papeles médicos que necesitaba, y cuando subió al segundo piso y abrió la recámara del lado izquierdo, encontraría la respuesta que buscaba con un brutal hallazgo. Encontró el cuerpo petrificado de su nieto Luis, acostado en una cama vieja, cubierto de telarañas, polvo y hongos. Llamaron inmediatamente a la policía y posterior a esto le realizaron un peritaje post-mortem para verificar que la causa más probable de fallecimiento fue un infarto, ya que no encontraron signos de violencia alguno e incluso el cadáver llevaba ahí postrado durante 20 años. La policía se comunicó con la señora Rita, quien al fin logró tener el consuelo que tanto anhelaba, saber el paradero de su hijo menor. Número 2. La cámara venenosa de la KGB. El laboratorio de fabricación de venenos para el servicio secreto de la KGB, o simplemente la Cámara, fue una base secreta donde se realizaban distintas sustancias peligrosas para acabar con espías y traidores al régimen del Kremlin. Fundada bajo las órdenes de Vladimir Lenin en el año de 1921, tenía como misión principal experimentar con diferentes métodos y sustancias con la finalidad de crear venenos que no dejaran ninguna huella. Dirigido por el médico ruso Ignati Kazakov, quien decidiría realizar pruebas en humanos para mayor efectividad.
Para esta tarea fueron elegidos los prisioneros recluidos en los fríos y tenebrosos gulags. Probaron desde gas mostaza, resina, cianuro, entre otros, administrándolos cuidadosamente la comida o bebida con la excusa de que eran medicamentos para la gripe y la fiebre. Una vez que el paciente fallecía, los médicos examinaban qué sustancia no se podía identificar a simple vista. Es así como llegaron a fabricar en el año de 1928 la solución química conocida como cloruro de carbilamina colina o abreviado C2K2, cuyo efecto consistía en debilitar el ritmo cardíaco de la víctima hasta pasados unos 15 minutos, desplomándose al suelo por un infarto fulminante que no dejaba ninguna huella y se consideraba como una muerte natural. Entre algunos de los objetivos de Estado que tuvieron la desafortunada experiencia de probar esta sustancia fueron Alexander Kutepov, líder militar de la Guardia Blanca, un brutal enemigo del Ejército Rojo. Lo secuestraron el 5 de octubre de 1930 en París, Francia, para posteriormente administrarle una alta dosis de C2K2 en su cuerpo, provocando su prematuro deceso. El segundo fue Isaiah Huggins, un escurridizo espía norteamericano que entró en las filas del Partido Comunista para robar secretos de Estado, condenado a la prisión del Gulag en el distrito de Norilsk, donde permaneció preso por 6 años, y en 1947, cuando descubrieron que los Estados Unidos intentaban repatriarlo a su nación, este le dio la oportunidad a Grigori Miranovsky de probar la nueva dosis letal de su veneno, y se la administró personalmente, acabando con la vida de Huggins en solo 5 minutos de un infarto. También el célebre biólogo ruso Nikolai Koltsov, pionero de la genética moderna, el cual fue declarado persona no grata por el gobierno comunista, ya que sus teorías científicas no apoyaban las charlatanerías sobre la supremacía racial de los rusos contra los gitanos. La policía secreta llevó a su laboratorio para interrogarlo y envenenarlo por medio de un sándwich. El único sobreviviente de este letal proceso fue el ruso Alexander Solzhenitsyn, que se dedicaba a ser un escritor e historiador con ideas en contra del comunismo soviético. Contribuyó a dar a conocer los famosos gulags, estuvo preso en uno de ellos durante 5 años y logró sobrevivir al intento de envenenamiento, ya que le aplicaron una dosis menor de ricina que no pudo con las células cancerosas de Alexander. Tiempo después lograría ganar el Premio Nobel de Literatura. Estas cámaras con sus venenos atroces fueron dadas a conocer en 1999 con la publicación del archivo Mitrogin, realizado por Vasil Mitrogin, un archivista ruso del Servicio de Inteligencia Extranjera de la Unión Soviética, en colaboración con el Servicio Secreto del Reino Unido. Número 1. El gato que ayudó a resolver un homicidio. El 3 de julio de 2012, un grupo de adolescentes extranjeros caminaban en la playa de Southsea en Inglaterra, cuando se encontraron con algo sumamente aterrador. Enterrado a medias en la arena se encontraba una bolsa rosa, que resultaría ser el trozo de una cortina de baño sucia que tenía en su interior un torso humano. A su vez siguieron un rastro de pintura roja que indicaba dónde habían quedado los restos de unos brazos y piernas. Luego de 4 días de una exhaustiva investigación policíaca, dieron con la identidad del sujeto en cuestión. Los restos pertenecían al ciudadano David Guy, que vivía en una caravana cerca de Southsea. Antes de dicho hallazgo, David Heidler se había presentado sucio y desalineado en la comandancia de Shoreham, y algo aterrador les explicaría que le había quitado la vida a una persona, puesto que despertó una mañana cubierto de líquido rojo y a su vez habían varias envolturas de Nurofen en su bolsillo, el cual era un poderoso analgésico que si se consume en grandes cantidades te hace alucinar. Es aquí cuando la policía procedió a examinar su departamento, pero no encontró nada sospechoso, dejándolo ir. Volviendo a la escena del crimen en Southsea, encontraron pelos pertenecientes a un gato, los cuales fueron enviados a un departamento de genética en Los Ángeles, California, para que las examinara el Dr. John Wheaton, junto con 152 muestras diferentes de los distintos gatos que se encontraban registrados en la base de datos de ADN del Reino Unido. Gracias a esto, lograron dar con el espécimen de dicho ADN. Se trataba ni más ni menos que del gato de 4 años de edad llamado Tinker. Dicho gato le pertenecía al ciudadano anteriormente mencionado, el señor David Heidler, de 45 años de edad. Antes de pedir una orden de allanamiento, para estar seguros, la policía entrevistó a varios residentes del conglomerado de departamento en Richmond Road, Sussex. Dichos vecinos dijeron que Guy y Heidler eran muy buenos amigos, e incluso se les podía ver a los dos yendo de pesca los fines de semana, hasta que cierto día de finales de junio jamás los volvieron a ver juntos y veían a un Heidler agustado bajo los efectos de sustancias psicoactivas, vagando por las calles de Richmond, triste sin su mejor amigo. Una vez que tuvieron la orden de allanamiento, entraron a la casa de Heidler y examinaron los restos de pelo del gato que había en la nueva cortina de baño que colocó el señor Heidler, días previos a su posible arresto. Finalmente, y por azares del destino, las pruebas de Tinker ayudaron a corroborar que el gato que había estado presente en la escena del crimen era el mismo gato que vivía con Heidler, ocasionando el arresto de su dueño. Fue llevado ante los tribunales, donde encontraron que las manchas de pintura roja pertenecían a las mismas encontradas en las huellas dactilares de Heidler. Su abogado, el señor Frederick Wilson, alegó que no era un asesinato premeditado, sino que su cliente había estado bajo los efectos del analgésico conocido
como un Nurofen, ocasionando que fuera un homicidio accidental. Heidler, por su parte, le dijo a la fiscalía que él jamás podría herir a su mejor amigo y que lo que hizo fue realizado por un monstruo adicto a las sustancias ilegales. La audiencia terminó declarando a Heidler culpable por homicidio accidental y condenándolo a 13 años de cárcel, mientras que el pequeño gatito Tinker quedaría al resguardo de la comandancia de policía, nombrándolo policía honorario por su valiosa aportación a esclarecer los hechos. David Heidler estará fuera de las rejas hasta mediados del 2025. Si te gustaron estos datos, no olvides darle like a mi video, compartir y suscribirte a mi canal.